Instagram Live que organizamos a instancias de acá, de la jefa, viste, acá hay alguien que manda, que ya te imaginas quién es, y que ordena el juego. Te manda muchos saludos, mientras esperamos a que se junten muchos, te manda muchos saludos, muchos cariños, Mariana Villanueva. Ah, mi profesora de portugués. Sí, también mía, recién acabamos de terminar un aula, Sí, así pero que para fortalecer esas aulas hay que ir de vez en cuando a mm, tirar unas ferias y tomar una caipirinha sí, y bueno. sí. Bueno, Yo ahora estoy yendo ahora estamos, el próximo 3 de octubre vamos a dar una disertación en Brasilia, en el Fórum del Feijão. Vamos a hablar de, de un poco del mercado global de legumbre, de porotos fundamentalmente, qué es lo que está afectando no solo los fundamentals propios del cultivo, sino y del mercado, sino también, bueno, cómo afecta tanto la parte climática a nivel global, la parte geopolítica, que es importantísima hoy por hoy, y bueno, todo eso en portugués, así que estoy tomando clases aceleradas del tema para estar más o menos a la altura de las circunstancias, pero bueno, es un lindo desafío ese, y aparte porque Brasil es un desafío en sí mismo, ¿no? O sea, Brasil está pasando de una posición importadora neta a un exportador nato. Entonces, está pasando en todo que son una máquina de producir y una máquina de exportar. Con lo cual, bueno, eh, y yo la verdad que a mí el cultivo de arveja es algo que acá en la zona de sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, es una alternativa interesante realmente, porque después salimos a maíz tardío. Este año vamos a salir a maíz tardío, así así haciéndonos los valientes, a lo valiente nomás. con Chicharrita, te fe, esperamos. con mucha fe, Sí. vamos a ir. Bueno, según Este, Daniel Igarzábal, el otro día comentó que de la zona, digamos, centro de Córdoba hacia el sur, es esperable una menor incidencia dadas las condiciones climáticas, poblaciones iniciales y demás, de una disertación muy piola en un evento organizado por una empresa de biológicos y bueno, tuvo una disertación muy piola y bueno, justificó con números, presencias de adultos, posibilidad de proyección de aparición de la plaga, números ya, digamos, como que volvería a ser una cuestión estar atentos, pero manejable. bueno, respecto del tema de arveja, quiero tratar de parar este teléfono porque no tengo trípode, no sé qué lo hice. Bueno, Ah, ahí está. está. Respecto del tema de arveja, eh, hablamos hace un rato con Adrián, un poco el contexto, ¿no? ¿Cuántas hectáreas hoy tenemos sembradas en el país? Eh, ¿Cómo está el mercado? Breve, ¿no? Mira, el cultivo de arveja fue el que más sufrió la seca del 2022, ¿no es cierto? Le pegó un golpe en el medio del ojo cuando venía de una gran producción del invierno del 2021 y habíamos ganado muchísimos mercados, inclusive China se había, se había transformado en nuestro principal cliente, aprovechando también una circunstancia que fue que ese año fue una seca muy importante en Canadá. Entonces Argentina logró entrar en forma importante en el principal hoy mercado de importación global, que es China fundamentalmente. Hay que aclarar lo siguiente: del año 2011 a esta parte, el trade mundial viene creciendo alrededor de un 7% por año y la producción a nivel global viene creciendo un 2,5% por año. Entonces, si vos ves las curvas de precios son todas ascendentes,
Después, bueno, podremos ver el tema de la inflación, el poder adquisitivo, todo lo demás y la valorización real, pero las curvas de precios son decididamente ascendentes. A partir del año pasado, la aparición de Rusia y la autorización por parte del gobierno chino de la importación rusa, bueno, eso llevó a que el mercado hoy por hoy se transforme y pase a ser como el trigo, donde los principales exportadores mundiales son los países del Mar Negro. Hoy el principal exportador global de arveja es Rusia, ¿no es cierto? Y con una entrada privilegiada a China. En nuestro ámbito venimos de un mercado de, según CISA, 80.000 hectáreas, según Departamento de Estimaciones Agrícolas un poco más, eso bueno, depende ahí del dato que se tome. Yo creo que vamos a un aumento de área importante con un horizonte que debería ir yendo, evolucionando hacia 250, 300.000 hectáreas en un par de años. ¿Y por qué digo esto? Porque el productor está dispuesto o sea, hoy se hace 500.000 de hectáreas de vicia. Entonces, si bien la arveja no es un cultivo de servicio, ni va a funcionar tal cual un cultivo de servicio, pero es un cultivo que puede tener una renta y que aporta en gran parte o favorece la rotación con maíz, como acabas de decir. Entonces, en ese sentido, la mejora de ingresos, la diversificación, la mejora en los términos de uso de familias de herbicidas y demás, de distintas familias de herbicidas para control de malezas que pueden generar resistencias a los ALS y demás, hace que sea una herramienta y una alternativa súper válida. Ahora, para crecer en área, y en esto acá vamos a un tema clave, el área de mayor potencial de crecimiento es el sur de la provincia de Buenos Aires. Es, si querés, desde la latitud de Las Flores, Junín, un poco más hacia el sur, hacia la costa, Adri, hacia el mar. ¿hay un adelantamiento de la fecha de siembra? ¿Qué cambió en los últimos años? La introducción de materiales invernales, eso, ¿Cuánto hace esto? y hace 2 años Bueno, eso cambió empezaron a muchísimo. introducirse. Y eso está cambiando de raíz la productividad del cultivo, porque está encontrando, ese tipo de variedades están encontrando un ambiente productivo excepcional, con siembras tempranas. Ahora, eso también, y acá hay que ver cómo se maneja, también trae problemas porque estamos muy cerca de la soja segunda. O sea, estamos muy cerca de la trilla de la soja segunda. Eso tiene dos temas. Tema enfermedades y tema de cantidad de nitrógeno disponible en el suelo en forma inmediata, que hace que la nodulación haya que tener cuidado con eso, fundamentalmente en lotes que no tienen historia de rhizobium, no tienen historia de inoculación. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado porque ahí hay un problema. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que está pasando hacia el sur de la provincia de Buenos Aires? Y en esto creo que hay un tema muy importante para charlar con vos, que es el tema del control temprano de enfermedades. ¿Por qué? Porque el complejo Ascochita es clave el control temprano, ya sea a partir de la tecnología de semilla o de la tecnología de controles tempranos en estadios de 3 nudos, 4, 5, 6 nudos, con lo cual es todo un desafío ese tema. ¿Vos qué es lo que estás viendo vos en eso? Por ejemplo, con el uso de carboxamidas, con el uso de biológicos, con el uso de tricoderma y demás, Bueno, para lograr ese control sanitario hipertemprano que necesitamos. bueno, yo veo que la arveja es un cultivo que se va especializando, ¿no? En cuanto al uso de insumos. Tenemos enfermedades necrotróficas en su mayoría, o sea, todo el complejo ascochita, son manchas foliares, y
realmente son muy importantes el manejo temprano y a través muchas del tratamiento de semilla nos permiten disminuir eh, la carga de inóculo inicial, o si tenemos algunas carboxamidas que son más persistentes y que tienen una sistemia y que nos protegen hasta 40, 50, 60 días de las enfermedades foliares, es una alternativa muy interesante para el manejo temprano del complejo ascochita. Ahora, ¿qué vemos también con los biológicos? En lotes que vienen con una muy buena rotación también están funcionando, pero en lotes que no están tan rotados, quizás nos tengamos que ayudar con todas estas carboxamidas, que aunque hay muchísimas que no están registradas, porque ese es un tema también Sí. con el cultivo de arveja, están funcionando muy, muy bien. Y te diría más, si nosotros podemos combinar y teniendo en cuenta compatibilidad de carboxamidas con biológicos, es una estructura muy, muy buena. Por el ejemplo, PGQPR, que tienen las tricodermas, los bacillus, para el control de patógenos de suelo y también para el despegue de la planta en las primeras etapas del cultivo. Esto a mí me parece fundamental, y el otro día recorriendo lotes acá con Julián de Gloria, Aníbal Romero, Franco Perminciat, lo que vimos es que es muy importante la parte nutricional de la arveja en cuanto le gana la mancha por efecto de dilución, eh, cuando va emitiendo nudos, va dejando las cochitas abajo. Pero el manejo temprano a través del tratamiento de semilla y sobre todo en las invernales va a ser fundamental. Y tampoco hay algo, te digo un detalle también, no analizamos lo que traemos en la semilla. No tenemos un análisis sanitario si ya esas cochitas las estamos transmitiendo a través de la semilla. Eso es clave. eh, si bien, a ver, yo no soy un especialista en fitopatología ni mucho menos, pero en los cultivos de legumbres invernales tenemos el garbanzo que es muy afectado por otro hongo también, ascochita, que es Ascochita rabiei. La realidad, por lo menos lo que uno ve a nivel campo y demás, es que Ascochita rabiei te pasa la factura al contado y Ascochita piscis te la pasa en hora 12, ¿no es cierto? O sea, te la va pasando en cómodas cuotas, pero te va generando una pérdida del stand de plantas que quizás no se vea tan afectado o no sea tan relevante en términos de rendimiento por la capacidad de compensación que tiene cada planta en forma individual, pero sí en términos de susceptibilidad a vuelcos ante tormentas de mediados o de fin de primavera, que puede generar que el cultivo, dado un viento, una lluvia fuerte o lo que fuera, no tenga la fortaleza necesaria en la base del tallo como para caerse y después tener que renegar, cosechando, generando revolcados, generando daños en la semilla, fundamentalmente en lo que es arveja verde, donde es un alimento que va directamente a consumo humano sin ningún tipo de tratamiento ni nada en el medio. Y Bueno, bueno, hoy es estaba precisamente, perder $100 por tonelada, nada más que por un problema que se hay que arreglarlo ahora. O sea, ¿qué podés decir, por ejemplo, dentro del complejo de Ascochita, la acción de lo que serían las fomosis, todo lo que sería micofarela? ¿Cómo lo ves que afecta en forma temprana a eso y qué consecuencias puede tener? sí, ahora lo decimos, si hay alguna pregunta, nos dejan, nos escriben, las vamos contestando dentro de lo que podamos, ¿no? Pero sí, el impacto que genera sobre la base del tallo, sobre el sostén de la planta, y en los tallos, y sobre todo lo va estrangulando, lo va consumiendo todo este complejo de ascochita y produce un debilitamiento que, como vos indicás, aparte de
que nos disminuye el área foliar, también nos produce ese estrangulamiento y ese necrosado de la base de los tallos. Por lo cual, eso es un impacto que yo veo muy importante. Y cuanto más nos retrasamos en las aplicaciones, hoy hablaba con los chicos, con Aníbal Romero, con Franco Perminchat, que ven bastante arveja acá en la zona, sobre todo cuando nos cuesta tomar la decisión de hacer controles tempranos porque estamos tirando mucho fungicida en el piso, ¿no? Claro. Todavía no tenemos la suficiente cobertura. Por eso creo que el empezar temprano, analizando la semilla y teniendo en cuenta un muy buen tratamiento de semilla con cierta persistencia, es fundamental para después poder tomar decisiones más tranquilos más adelante. Esto es muy similar a una mancha en red cebada. Es muy parecido. O una Sí, mancha sí, en tal cual. mamilla de trigo. ¿Eh? Ahora, la variación del tipo de fungicida que utilizamos o el principio activo como carboxamidas en semilla no nos excluye del famoso y querido metalaxil M, ¿no? Porque los ovomicetes siguen siendo un tema clave en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo que es patógeno de suelo, Mycetes, Pitium, Aphanomyces, todos esos les encantan, las raicitas de las legumbres están como estructuras de resistencia en el suelo, sobre todo cuando sembramos temprano, cuando tenemos algún encharcamiento. Entonces el metalaxil siempre tiene que estar para este tipo de cultivo de legumbres. Y digamos, yo he visto, a ver qué experiencia vos nos podés decir, yo he visto muy buenas acciones con mezcla de fungicidas con fosfito, ¿no es cierto? Y el tema de bacteriosis por las heladas. Este año ha sido un año especialmente duro con el tema del frío. Quizá los daños por heladas, bueno, hay que ver bien, en las invernales en muchos casos las han pasado relativamente bien, pero hay un tema también de bacteriosis, inclusive que puede descalificar comercialmente al grano, fundamentalmente lo que va en arveja amarilla que va destinado a China. Hay algunas restricciones sanitarias en ese sentido donde no pueden aparecer algunos tipos de bacterias. ¿Cómo estás viendo vos ese tema y cómo ves la utilización de cobre en complemento con los fungicidas como para poder paliar esa situación? Bueno, para mí eso es fundamental, el uso de fosfitos, de bacillus, de manera foliar, micronutrientes, porque bueno, las bacterias no las controlamos con los fungicidas y todo ese efecto de frío, yo no lo vi tanto esta campaña en mi zona, quizás más abajo sí. Eh, Hubo algunas lesiones de esas tipo que yo les llamo maripositas, que son las bacteriosis, esas manchas acuosas que vemos en arveja, pero me parece que todo eso complementa mucho a lo que son las defensas del cultivo. Y algo más que quería agregar es que la cebada, bueno, es muy sensible a todos estos, ya sea a bajas o a altas temperaturas, ¿no? Entonces, bueno, todos estos fosfitos, bioestimulantes nos ayudan como paliativo frente a estos estreses. Yo el año pasado en algunos ensayos que hicimos en Uruguay en el uso de carboxamidas, vimos un mayor volumen y una mayor profundidad de raíces. ¿Eso es algo que vimos por casualidad o es algo que vos ves en forma consistente, que hay, al tener una mejora en la sanidad inicial de radicular y demás, es como que la planta tiene mayor potencia, por lo menos radicular, y mayor nivel de capilaridad? ¿Es algo que se ve normalmente o fue una casualidad de ese momento? Bueno, yo creo que nosotros también esta campaña lo estamos viendo, estuvimos sacando plantas, incluso hemos comparado algunas carboxamidas con algunos tratamientos tradicionales y estamos observando un menor número de nudos afectados por ascochita y un mayor desarrollo radicular. Hay que seguir estudiándolo.
eh, y haciendo docencia, escuela de esto, ensayos, pero bueno, es algo que venimos viendo y hasta ahora eh, sería una práctica muy interesante. Muchos me preguntan, ¿cuál es el umbral para Cochita? Es A como el ver, pulgón, uno por lote. bueno, No, a es una ver, exageración, pero eh, ¿cuál es el umbral? Uno, yo creo que va a depender del tratamiento de semilla que hicimos. Dos, va a depender del antecesor. Y tres, va a depender de cuánta cobertura tengamos o no. Y yo creo que cuando estamos en el segundo, tercer nudo afectado, ¿eh? Sería un sí. indicador, por lo menos el que nosotros hasta ahora estamos usando, dependiendo de las condiciones climáticas del triángulo, del famoso triángulo de la enfermedad. Y volviendo al triángulo de la enfermedad, ¿sabemos si las variedades, qué comportamiento frente a enfermedades tienen las variedades de arveja? Y, y eso puede ser que, no, a ver, que Gabriel Prieto tenga mayor data. Yo te diría que en términos generales lo que he visto que las variedades invernales en principio tienden a tener mayor susceptibilidad inicial. Eso eso lo hemos visto una vez que está tratado el cultivo y tratado temprano. Yo normalmente lo que usamos es fungicidas normales de soja, como ópera o alguno de esos, triazoles y estrobirulinas en conjunto con fosfito de cobre. Una vez que está tratado, las invernales tienen un desempeño notable respecto al frío, respecto a la evolución de la planta y demás, es notable. Pero sin entrar en detalles de cada variedad, lo que estamos viendo es que las invernales al inicio tienen una mayor presencia. Ahora, si es por un tema genético o es porque están muy cerca de la cosecha de soja de segunda, eso es un tema que hay que ver. Sinceramente a mí me excede, no lo sé. Bueno, creo Pero que está todo por saberse. Los chicos del M Agro también, Gabriel Prieto, todos están haciendo, bueno, en INTA Pergamino, Andrés Llobet tiene la red de cultivares de cebada, por lo cual, perdón, no, ah, discúlpame, Lucrecia. no, creo que sería muy interesante poder ver si tenemos esas evaluaciones, si podemos decir que todas son susceptibles, si hay algunas que tienen mejor comportamiento. Y por otro lado, hablando de mezclas, sí, las mezclas de estrobirulinas con triazoles como epoxiconazole o proteoconazole o difenoconazole o algunas carboxamidas que son más específicas para manchas, es lo que nosotros estamos probando. Dentro de estos productos, de estos activos que te comento, nosotros vimos que se detuvo el progreso de la enfermedad hasta ahora. Las aplicaciones las hicimos hace 15, 20 días en invernales y estamos viendo la evolución. Y lo hicimos en franja, junto con Julián de Gloria, el lote de productores. Bueno, y ahora en INTA también vamos a hacer unas franjitas más. Así que bueno, más que nada era para ver qué dudas tenían y compartirles lo que venimos trabajando. Ahora estamos aislando, debe haber un montón de gente que también tenga mucha información. Y bueno, y tampoco no nos olvidemos que hay otras enfermedades que afectan el cultivo de cebada, Correcta. de arveja. Ay, chicos, estoy dando charlas de trigo y de cebada. ¿Cómo ves el tema de en ambientes, no creo que sea este año, pero sí se dan ambientes eh, de años niño o años donde tenemos condiciones muy predisponentes para la aparición de mildew Bueno, y todo ese esto te tipo iba de a decir. enfermedades? Mildew, ¿Cómo ves cuál es la mejor estrategia de control de todo? O ¿justifica el control? ¿Cómo ves ese tema vos? y a mí un poco me excede, pero bueno, hay algunas campañas
no todas, pero a final de ciclo el oidio se presenta, por lo general. Eh, y bueno, y también hay campañas donde es muy importante el mildio. El mildio no lo vamos a controlar. Hay algunos, puede ser con algún fungicida, pero es muy difícil. Quizás ahí los fofitos nos estén ayudando un poco más. No sé si se han hecho pruebas, por ejemplo, con clorotalonil también. Pero bueno, son cosas que tenemos que ir ajustando. ¿Y cómo estás viendo eh, toda esta nueva tecnología que está viniendo de utilización de bacterias nitrificadoras foliares? O sea, ¿cómo estás viendo? Yo estoy haciendo una prueba ahora, después que vos des tu comentario lo digo, pero ¿cómo estás viendo eso y qué potencial le ves a esa tecnología, tanto en lo productivo, pero fundamentalmente en que ayude a que la planta pueda diluir las manchas y estar mucho más sana y con mayor potencial? Bueno, nosotros la campaña pasada hicimos algunos experimentos con estos productos que mencionás. Yo me acuerdo la marca, pero no. Eh, pero hemos tenido, por ejemplo, respuestas de 100 kilos por hectárea, 150 kilos por hectárea, y hemos visto mayor tamaño también de los granos. Creo que son estrategias muy interesantes y que también nos ayudan mucho al crecimiento foliar del cultivo, ¿no? Yo este año estoy haciendo una prueba ahí en acá entre Pilar y San Antonio de Areco con un lote sobre Ruta 8 con un producto experimental de este tipo y lo que vi fue que se hizo la aplicación se hizo en estado de en 106. Bueno, lo aplicado versus lo no aplicado le sacó prácticamente un 20% más de tamaño. O sea, estás en un promedio de 15. Cuando hicimos la primera evaluación a los 15 días, teníamos lo no tratado en promedio 14 centímetros y una distancia entre nudos de 16 milímetros más o menos en forma promedio, y lo tratado estaba en casi 20 centímetros de altura, con mayor ramificación y con entrenudos un poco más largos. Todo de acuerdo a la mayor cantidad de nitrógeno que tenía disponible la planta, ¿no es cierto? Hay que recordemos que este es un cultivo que necesita mucho Q, o sea, mucho rendimiento por hectárea para darle, aparte de la sustentabilidad ambiental, darle la sustentabilidad económica que tiene que tener, y el nitrógeno juega un papel clave en ese sentido en cuanto a la manifestación de rendimiento, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, a mí me parece que es una tecnología Acá muy hay una pregunta. prometedora esa. Sí, y acá hay una pregunta, es si la tricoderma foliar y en semilla sería una buena estrategia. Bueno, ahí la que sabe sos vos de eso. Bueno, en tratamiento de semilla funciona muy bien. Lo que siempre yo digo, hay que hacer análisis sanitario con y sin el producto. Y si vamos a necesitar, podemos hacer la tricoderma sola o junto con un químico para complementar el control. ¿Cómo yo explico? Para tener una complementariedad de control. Yo siempre digo que los biológicos son excelentes, pero tenemos que conocer la calidad de nuestra semilla. ¿Y Por lo cómo, tanto, cómo se complementan en el control con Omi 7? ¿Son buenos en ese sentido o tenemos que sí o sí complementar con metalaxil? eh, se comportan bien. Se comportan bien, pero bueno, habría que ver bien antecedentes del lote, de qué viene, qué rotación, fecha de siembra, si se encharcan, si no. Ah, En está claro. en el ensayo que estamos llevando a cabo en Cuenca del Salado para un mismo estadio fenológico y fecha de siembra, las variedades primaverales son más sensibles que las invernales. Muy buen dato. Muy, Sí, muy buen dato.
En general, lo que yo estoy viendo que cuando vos estás, por ejemplo, el año pasado en lotes en Las Flores, el año pasado fue un año particular porque teníamos, era la salida de la Niña y teníamos mucho extremo térmico. O sea, este año fue un año, todo el año frío. El año pasado pasábamos de calor al frío, de calor al frío, de calor al frío. Bien. En ese sentido, las invernales tuvieron un desempeño notable versus las primaverales. A las primaverales tenían unos golpes encima por las heladas y después por la aparición de enfermedades monstruosos. Eso yo lo vi el año pasado en Zona de las Flores, que es, si querés, no es, es el inicio de la cuenca del Salado, pero es cierto Bueno, eso. los podés invitar, Adrián, Asesoría Rural, a un vivo, ¿no? A que nos cuenten. Sí, sí, Buenísimo. tal cual, estaría bárbaro. Sí, estaría bárbaro. Lo tomamos para la próxima semana o cuando larguemos otro, la verdad que estaría bueno. Insisto, la zona de mayor potencial de crecimiento y de rendimiento de la Argentina está de la cuenca Salado al sur. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una temperatura confort en el llenado de grano ideal. O sea, estamos con mínimas con llenado de grano a partir de noviembre con temperaturas de 15 a 25 grados. No tenemos la posibilidad de un extremo térmico por calor que en Buenos Aires o en Santa Fe pueden ser comunes hacia el mes de octubre. Eso se morigera mucho en el sur de Buenos Aires y estamos más con condiciones parecidas a de donde hoy tenemos la mayor cantidad de genética, que es de Francia. O sea, hoy el mayor proveedor de genética en la Argentina, la nueva genética, es toda francesa. Los semilleros que están introduciendo nuevas variedades son franceses. Y la condición de producción en el norte, en el centro norte de Francia es muy similar a la que tenemos hacia el sudeste y la zona de Marisierra, con lo cual los cultivos ahí expresan muchísimo su potencial de rendimiento. La clave de eso, y yo creo que es el control temprano de enfermedades, donde culturalmente la gente tiende a pensar en términos cerealeros, lo que es cebada o trigo, y acá hay que actuar antes, como vos decías, hay que estar pensando ya en 103, en 104, en 105, ya está, tener un diagnóstico, ir preparándose para una pulverización por lo menos lo más cercano a un 80% de canopeo, pero ya sabiendo que tenemos el problema y tener todas las herramientas en el galpón disponible para la pulverización. Es así. Hay otra pregunta, la leo. ¿Vale la pena aplicar tricoderma foliar? Creo que nos pueden ayudar mucho para lo que es oidio y mildew. Esa sería también la tricoderma antes del cierre del entresurco en lotes con antecedentes de esclerotinia. Acuérdense que arveja también es susceptible a esclerotinia. Hay lotes de zona manicera que me están trayendo soja con esclerosis o esclerotinia. Bueno, eso da vuelta. Ese es un temita también. Bueno, lo dejamos ahí. Después hay otra. A ver, hay que ver cuáles químicos se banca la tricoderma, ¿cierto? Sí, por ejemplo, hay algunas carboxamidas que sí son compatibles con tricoderma. Eso siempre consultar a la empresa. ¿Sabemos qué debemos pedir al laboratorio de semilla? Y De análisis. respecto al análisis de semilla, del estatus fitosanitario de la semilla. Exacto. Un análisis sanitario, un blotter test se puede pedir. Y ahí sabemos qué patógeno podemos estar trasladando a través de nuestra semilla. Porque hay algunos que afectan el poder germinativo y otros que no afectan el poder germinativo. Entonces, solo con un PG no nos podemos dar cuenta que estamos introduciendo nuestro lote. ¿Está? Bueno. ¿Alguna pregunta más? Yo diría que ya estamos para ir redondeando, ya llevamos 40 minutos de charla. Bueno, agradecerte, Lucrecia, y agradecer a todos
los participantes de esta reunión. Creo que esta es una herramienta muy buena como para al final del día un poco charlar así en forma rápida de estos temas y de cultivos tan desafiantes y con tanto potencial que tienen a nivel global, ¿no es cierto? O sea, Canadá, para ir redondeando en términos de mercado, Canadá está en un plató productivo, hay una competencia muy fuerte por los cultivos energéticos por área de siembra. Rusia está creciendo, pero crece también con problemas. Este año tuvo golpes de calor muy fuertes. Y la India, desde el lado de la demanda, si bien es un país que entra y sale, pero su aumento poblacional y su aumento en el poder adquisitivo, que lleva a que la cantidad de alimento que empiezan a consumir 1.400 millones de personas sea cada vez más importante, bueno, lleva a que una de las áreas, uno de los países con más potencial de producción, que somos nosotros, porque tenemos mucha área que está dedicada al barbecho químico, en el cual podemos complementar y trabajar con tipos de puente, como una especie de puente verde para las zonas que lo dé, incrementar la rotación y mejorar la intensificación de uso del suelo. En ese sentido, la arveja cumple y cobra un papel fundamental. Así que, bueno, estamos Bueno, y acá atentos a la cualquier última. duda. ¿Debemos hacer mapeo de las razas cochita en Argentina? Sí, sí. Nos falta esto y líneas de investigación, pero sí, estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Es poca verdad. Hay mucho de Tiene, cochita rabia ahí, pero bueno. tiene ascochita pisi o ascochita lens en el caso de lenteja. ¿Tiene la misma variabilidad que puede llegar a tener ascochita rabiei? ¿En qué sentido? En el sentido de mutaciones, de ganar resistencia y demás, o no es tan agresiva como el caso de ascochita rabiei. Tipo las razas, Eh, ¿no es cierto? Que pueden mutar e ir generando resistencias. eh, sinceramente no lo sé, pero no, hasta ahora, no lo sé. No lo sé. Viste que, por ejemplo, lograr lo que es la resistencia genética a Cochita rabiei es muy difícil por la mutación de la raza, ¿no es cierto? Entonces lo que se está logrando es tolerancia en ese sentido. Pero bueno, Sí. estamos hablando, vuelvo a repetir, de una enfermedad que te cobra te pasa la factura en 5 días, ya te dejó sin lote. En cambio esto no es el caso, ¿no es cierto? A lo sumo te irás perdiendo productividad y condiciones de calidad de cosecha, pero bueno. Bueno, Bueno, bueno. Lucrecia, muy agradecido esta primera experiencia desde nuestra consultora en un Instagram Live. Espero que haya sido de absoluta utilidad y estamos dispuestos y presentes para cualquier duda de los asistentes que haya quedado pendiente. Se comunican tanto por las redes de Lucrecia como por las nuestras y estamos atentos a lo que necesiten. Gracias. Chao. Gracias. Chao, hasta luego.